Hola a todos, bienvenidos a Gapelefteria, este es el canal de la libertad. Y vamos a continuar con la guerra de las consolas, parte 4, mía, parte 2 de 5, que es el único vídeo creo que voy a hacer. Y ahora vamos con la parte que mola, es la PlayStation, oh yeah. Ayer no pude grabar, o sea, hoy es otro día distinto de la parte 3, o sea, el día siguiente, digamos. Bueno, es el mismo día, en verdad, porque acabé a las 2 y pico. Y ahora son las 11 del mismo día, ¿vale? Y nada, eso, el comentar eso. Que no he podido, ahora voy a seguir grabando. Notaréis que tengo un día de diferencia, porque era la PlayStation y la última no me acuerdo cuál era. ¿Era la Saturn? Sí, era la Saturn. Que aquí, ya te digo, o sea, la Dreamcast fue muchísimo más famosa que la que esta, que la Saturn. Pero bueno, ahora viene la Play y bueno, no sé si lo voy a dejar entero, no sé si lo voy a cortar. O sí, o al revés, voy a cortar bastante porque hay muchas cosas que, que me parecen llamativas, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a cortar bastantes veces, pero id a su canal, suscribíos, porque es la leche. Sony era el gigante tecnológico por excelencia y una de las compañías más importantes del planeta, pero aún así, Sony no tenía ni el más mínimo interés por entrar en el sector de las videoconsolas. Únicamente se limitaban a colaborar con otras compañías, como en el caso de Nintendo, para desarrollar la Super Nintendo, para la cual Sony se encargó del apartado sonoro. Tras esta colaboración, Nintendo propuso a Sony desarrollar un soporte CD para la Super Nintendo. Como ya sabemos, Sony junto con Philips fueron las creadoras del formato CD. ¿Y quién mejor que estas dos compañías para desarrollar el soporte CD para su consola? Pero al igual que sucedió con Philips, que Nintendo canceló el proyecto, con Sony sucedió exactamente lo mismo. En Nintendo se habían dado cuenta que con los juegos en formato CD obtendrían menos beneficios que con sus actuales juegos en cartucho. Además, las últimas consolas aparecidas en el mercado con formato CD habían vendido mucho menos de lo esperado, por lo que Nintendo decide seguir apostando por el formato cartucho. El proyecto CD para Super Nintendo fue cancelado y cortaron todas sus relaciones con Sony. Pero en Sony habían invertido muchísimo tiempo y dinero en esta máquina y ya la tenían muy avanzada, por lo que estudiaron la posibilidad de lanzar su propia consola aprovechando todo el trabajo realizado. Esta fue una decisión muy complicada, pues el mundo de las videoconsolas era un sector muy hermético y en Sony no tenían la suficiente experiencia en este campo. Por ello, la mayoría de los directivos de Sony no veían con buenos ojos la fabricación de una consola propia. Pero tras unas duras negociaciones internas se llegó a un acuerdo y decidieron fabricar su propia consola. Así nació la PlayStation. Poco imaginaban en Nintendo que la cancelación de su proyecto CD para Super Nintendo y el romper relaciones con Sony desembocaría en la aparición de un nuevo y poderoso rival, algo de lo que se arrepentirían con el paso del tiempo de manera profunda, pues sin pretenderlo y de manera indirecta, en Nintendo habían creado un monstruo.
esta es la presentación del 299. Eso fue famosísimo. Bueno, el 299, de 299, que es lo que costaba la Play. O sea, el tío va a dar un discurso y el único discurso que da es 299, pero es muchísimo más barata que con las competidoras y con la calidad que tenía y con la potencia que tenía. Y bueno, aquí explicará todos los elementos que hizo que triunfase, ¿no? La PlayStation. No obstante, de cara a la nueva generación de consolas, Nintendo todavía no había mostrado sus cartas, por lo que, de momento, el único rival que tenía la nueva máquina de Sony era la Sega Saturn. A finales de 1994 son lanzadas en Japón la Saturn de Sega y la PlayStation de Sony, con tan solo 2 semanas de diferencia. Ambas máquinas con similares características. Las dos funcionan con una arquitectura de 32 bits, con capacidad para trabajar con entornos tridimensionales complejos, con una capacidad para gestionar polígonos muy similares, y ambas con soporte CD, siendo estas dos consolas las más potentes aparecidas hasta la fecha. La batalla estaba servida. HBO. A priori, todo hacía pensar que la Saturn partía con ventaja, pues Sega ya tenía mucha experiencia en el sector de las videoconsolas y además tenía sus exitosos juegos arcade que Sega podría llevar a la Saturn. Pero la realidad fue muy diferente. La Saturn tenía un problema grave. Su doble procesador principal era un arma de doble filo. Por un lado, le daba a la Saturn una potencia enorme, pero al mismo tiempo complicaba muchísimo la programación en esta consola, provocando que los desarrolladores no fuesen capaces de aprovechar la capacidad de la máquina, hasta el punto de que algunos desarrolladores utilizaban solo un procesador para facilitar la programación, lo que reducía las prestaciones de la Saturn a la mitad. Incluso la propia Sega tuvo muchos problemas en sus primeros juegos que provenían de los arcades, hasta el punto que tuvieron que sacar nuevas revisiones de estos juegos para intentar corregir la gran cantidad de fallos que tenían las primeras versiones. En cambio, la PlayStation disponía de un único procesador principal, pero igualmente potente. Esto permitía que la programación en la máquina de Sony fuera mucho más sencilla y agradecida. A los desarrolladores les simplificaba mucho el trabajo y les permitía realizar juegos mucho más optimizados. Esto provocó la falsa creencia de que PlayStation era mucho más potente que Saturn en gráficos tridimensionales, cuando en realidad no era cierto. Pero esta circunstancia dio como resultado que los desarrolladores fueran abandonando la Saturn debido a su complejidad, para pasarse a la... O sea, que la PlayStation era menos potente, pero para programar era menos compleja. Entonces, claro, tú, cuando en una empresa, pues tu trabajo es más fácil y eso te hace que puedas tener más juegos y, ya digo, simplificas el trabajo y demás, la productividad crecerá mucho. Entonces, vas a esa empresa. Y es lo que le ha pasado. Y no ha venido nadie ayudando de nada. Aquí defendemos la libertad. Y eso es lo que triunfa. Y aquí se está demostrando. Cuando la Sony se cabreó, digamos, bueno, dijo, pues si no quieres tú el CD para los videojuegos Nintendo, pues lo hago yo sola. Y lo hizo sola y como mucho más sencillo que sus competidores, pues para programar, para tener a tu trabajadores contentos, pues vas y triunfas. Máquina de Sony, con un catálogo de juegos que no paraba de crecer. Pero a pesar de este problema, la Saturn tenía una ventaja importante sobre su rival. Aparte de disponer de unidad CD, también tenía entrada de cartuchos, aunque esta no era para juegos propiamente dichos, sino que servía para aumentar la memoria RAM de la consola y así poder realizar juegos más complejos. Perdón, un mensaje seguramente, ya le haré caso.
Sin embargo, los juegos tridimensionales de aquella época no requerían demasiada memoria, y la memoria interna de la Saturn y la PlayStation era suficiente para este tipo de juegos, por lo que en gráficos tridimensionales no le daba ninguna ventaja a la Saturn. Pero los juegos en 2 dimensiones más complejos sí que requerían una gran cantidad de memoria, especialmente los juegos de lucha, el género arcade más popular de la década de los 90. Como ya vimos con la Neo Geo CD y los problemas que tuvo con la... Es que el Final Fantasy VII, el Metal Gear Solid, he visto ahí también, creo que he visto el Resident Evil o el Tekken. Es que son juegos que, vamos, es que he jugado tantas veces, claro, con aquella época. Verás tú. Y bueno, aquí ya te digo, aquí hemos visto, no es que yo la Saturn no la tuve, ya te digo, porque es que aquí no sé. Yo creo que no se estilaba mucho. Pero la Mega Drive sí, la Mega Drive, hostia, la Mega Drive era muy grande, ¿eh? Y la Nintendo, sobre todo más que mira, fíjate, yo la Super Nintendo sé que fue muy famosa, pero claro, a mí me llegó, o sea, me llegó la Mega Drive antes que o sea, que la Super Nintendo, ¿eh? Pero me llegó la Nintendo, la NES, la más vieja. Y luego la Game Boy y demás. Y ya, bueno, ya aquí, no sé si se lo dirán en este vídeo, lo de las portátiles, cómo sobrevivía Nintendo después a la Play 2, ¿sabes? No sé si lo voy a decir en este vídeo, supongo que sí, será en este vídeo también. Pero bueno, aquí... Básicamente es eso, que la Play estaba arrasando, la primera estaba arrasando, la PlayStation estaba arrasando absolutamente. Además, la propaganda que hacía era la leche, la niña aquella siniestra, no sé qué era, hostia, ¿cómo decía? Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pero era como si fuese una grabación de un vídeo, digamos, un vídeo clasificado, ¿no? Era un vídeo, parece un vídeo clasificado, un vídeo que no se podía enterar la gente, ¿no? Es como era una especie de alienígena. Y... aprovechamiento mental o algo así, no me acuerdo. Ya, me sale aprovechamiento mental, ¿verdad? Bueno, ya lo averiguaré para el siguiente vídeo. La limitación de memoria de su consola, la cantidad de memoria RAM para este tipo de juegos es importantísimo, y la posibilidad de poder ampliar esta memoria que tenía la Saturn era clave. Las 2 compañías más importantes Dino Crisis en los juegos de lucha en 2D, Capcom y SNK, se volcaron por completo con la Saturn, trasladando sus exitosos juegos a esta máquina, siendo las versiones de Saturn siempre mucho más fieles al original que las de PlayStation, y teniendo unos tiempos de carga mucho más reducidos. Gracias a la utilización de la ampliación de memoria, incluso en algunos juegos se llegaron a eliminar todos los tiempos de carga, llegando a dar la sensación de que estábamos jugando con una auténtica placa arcade en vez de una consola doméstica, algo inaudito en aquellos años. En aquel momento, en Japón, los juegos de lucha en 2D tenían muchísimo tirón, por lo que en aquella región la Saturn tuvo mucho éxito y llegó a plantar cara a PlayStation durante algunos años. Pero en el resto del mundo la situación fue muy diferente. En Occidente, los usuarios de consola estaban obsesionados con los juegos tridimensionales, y los gráficos en 2 dimensiones se veían como algo anticuado y obsoleto, por lo que la mayoría de estos juegos no salieron de Japón, y el catálogo de Saturn en Occidente fue muchísimo más reducido que en el país nipón, y con pocos juegos destacados. Esto provocó que Saturn fuera un fracaso de ventas en todo el mundo salvo en Japón. La PlayStation se impuso de manera escandalosa, principalmente gracias a su combinación de simpleza y potencia, que atrajo a todo. Die Hard, la jungla de cristal, yo la tenía, el juego este. Na 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 city, na 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 city, boom. Así comenzaba la jungla de cristal 3, que si no lo habéis visto, como os dijo en algún anterior vídeo, no recuerdo cuál de ellos, dije, hay que verla.
los desarrolladores. Pero la máquina de Sony también tuvo un aliado totalmente inesperado: la piratería. Hasta la llegada de la PlayStation, la piratería en las consolas era casi nula. Los cartuchos... Es que la propiedad intelectual, yo no creo en la propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual lo único que hace es crear monopolios. Por eso la defiende el Estado. Y aquí yo veo legítimo que intentase defenderse tanto la PlayStation como cualquier compañía se intenta defender de la piratería, bueno, digamos, de las copias, ¿no? De las copias que ella no hace, sino que lo hacen los demás de sus propios juegos. Pero yo defiendo que si tú puedes defender, pero no tienes que poner a nadie para que no te copien. O sea, tú puedes defenderte tú misma. Pero también, claro, te puedes defenderte, pero no hace falta, a lo mejor no te hace falta defenderte. Porque como en este caso la PlayStation, gracias a la piratería, llega muchísimo más lejos. Porque era muchísimo más fácil de piratear y tú lo que querías es la consola. Tú comprabas la consola y luego... Yo pirata no la tuve. Yo no la tuve pirata, la tuvieron gente de mi familia. La tuvieron pirata, la tuvieron amigos míos, la tuvieron pirata. Y yo jugué muchísimos juegos que eran piratas. Pero yo no la tuve pirata porque no sabía, porque me parece que no, porque supongo que no tendría nadie, ni dije no, porque entonces yo creo que sí que digamos que nos habían convencido de que la propiedad intelectual es como la propiedad privada y no lo es. Entonces nos parecía mal, pero luego ibas a casa de un amigo, ibas a casa de un familiar que tenía la PlayStation pirata y jugabas igual. O sea, pero es... Te digo, yo veo bien que intenten defenderse ellos haciendo sus políticas y tal, pero no con su dinero. No quiero decir a los demás, es decir, no me parece bien que haya una ley que te prohíba copiar. Eso es lo que no me parece bien, porque eso es garantizar un monopolio. Intentar garantizar un monopolio es como las patentes, lo mismo. Bueno, la cuestión, que la piratería lanzó muchísimo más, porque era muchísimo más fácil de piratear la Play. De hecho, la PlayStation 2 intentaron hacerlo más difícil y la PlayStation 3 ya ni te cuento, no sé cómo se piratea. Bueno, sé que se le pone historias, digamos, se hackea, ya no se piratea, sino que se hackea, ¿no? Que le cambies el sistema operativo y no sé qué historias. Porque ya, claro, es muy diferente de esto, muy diferente. O sea, esto tiene un sistema operativo y historias y esto no lo tiene. Sí, pero no lo sé. La cuestión es que supongo que sí, tiene un procesador, tiene. O sea, yo supongo que sí, pero da igual. Porque ya ahí ya me meto en jardín de informática que no entiendo tanto. Pero que lo que quiero decir es que el hecho de no tener un monopolio hace que las cosas más inesperadas te puedan hacer catapultar. Tu trabajo se verá recompensado si la gente le interesa. Y en este caso le interesaba porque no estabas haciendo un monopolio con el juego. Porque los demás sí querían hacer un monopolio con el juego y tú no tanto. O no querías o no podías o lo que sea, pero no quieres hacer eso. Y encima la consola era barata comparada con las demás. Entonces tú tienes una consola y además los juegos eran la leche. Entonces todas esas unías, me dice, yo me compro PlayStations. Y yo esa PlayStation la pirateo si bueno, porque la piratea y a lo mejor pues, se deteriora más fácilmente. Por lo que sea, porque a veces le ponen muelles, no sé, ahí saldrá que le ponen muelles y todo. Pues entonces, claro, se te puede cargar la Play, pero bueno, me compro otra más barata, y entonces, claro, eso va sumando y las PlayStation pues se venden como churros. Eran complejos de copiar y las copiadoras de CDs eran extremadamente caras. Pero a partir del año 1994 empezaron a bajar de precio y las copias de CDs se volvieron algo corriente. Sin embargo, tanto Saturn como PlayStation tenían protección anticopia. Pero en las primeras unidades de PlayStation era fácil saltarse la protección con un simple truco, mientras que Saturn era mucho más efectiva. En aquel momento, tanto Saturn como PlayStation eran carísimas, pero el hecho de que en la máquina de Sony se pudieran poner copias hizo que muchos se decantaran por ella. La piratería en PlayStation rápidamente se volvió una plaga.
Incluso llegaban copias hechas en China, las conocidas comúnmente como serigrafías, a un precio todavía más económico que las copias caseras y que rápidamente invadieron el mercado negro. Durante los siguientes años, Sony endureció la protección anticopia de su consola, lo que en parte redujo la piratería. Pero qué duda cabe que durante los primeros años este factor le dio un empujón importante a las ventas en contra de la Saturn. Durante los primeros años, Sony perdería muchísimo dinero en la venta de juegos por culpa de la piratería, pero a la larga lo recuperaría con creces, gracias al gigantesco parque de consolas instalado en todo el mundo, siendo PlayStation una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Otro aspecto que trajo consigo la máquina de Sony es que consiguió atraer la atención de un público mucho más adulto, sobre todo gracias a algunos de sus juegos. Resident Evil, que no ha salido antes, no sé qué juego ha salido antes, pero Resident Evil es que me he empezado a pensar en Resident Evil, no sé por qué, pero aquí está el Resident Evil. Resident Evil, Biohazard. Una temática mucho más oscura y profunda de lo visto anteriormente, rompiendo de esa manera el concepto de videoconsola que se tenía hasta ese momento, que se veían como juguetes para niños, para pasar a ser una plataforma de ocio apta para todo tipo de público y edad. Y esto debemos agradecérselo principalmente a la máquina de Sony. PlayStation ha derrotado fácilmente a Saturn, pero Sega no va a ser su único rival. Ahora le toca el turno a otra de las grandes compañías japonesas. NEC siempre había sido una compañía en constante evolución, incorporando siempre la última tecnología. Yo tuve un móvil NEC. Yo tuve un móvil NEC en 2004, 2003-2004 tuve un móvil NEC, que era, bueno, pues eso, era un móvil, o sea, no era como esto, ¿no? O sea, era un móvil normal, que tenía cosas bastante avanzadas para su época. No sé si tenía conexión a internet, no me acuerdo. Pero sería muy primitivo, no lo recuerdo, y entonces no creo que fuese muy potente. Pero sí que usaba el móvil. Parece que tenía MP3 ya. Tenía multimedia y demás. O sea, era un móvil NEC. Yo lo recuerdo con cariño, el móvil NEC. Recuerdo con cariño. Su exitoso sistema PC Engine y su soporte CD habían tenido múltiples evoluciones. Incluso en 1989, NEC lanzó una versión potenciada de la PC Engine, la Super Graphics, con una mayor capacidad gráfica, pero el público siguió prefiriendo la vieja PC Engine y la Super Graphics fue abandonada rápidamente. En cualquier caso, el afán de NEC por innovar llevó a esta compañía a desarrollar una consola de 32 bits mucho antes que todos sus rivales, y en 1992 ya tenían su nueva máquina preparada para ser lanzada. Pero en ese momento, el CD de la PC Engine seguía vendiendo de manera espectacular, y decidieron aplazar la salida de su nueva consola hasta que bajaran las ventas de su veterano sistema. Pero a finales de 1994, con la llegada de las máquinas de nueva generación de Sega y Sony, en NEC decidieron que había llegado la hora de lanzar el relevo de su viejo sistema, con la PC FX, una consola con apariencia de ordenador. Pero la PC FX no empezó con buen pie. La máquina de NEC había finalizado su desarrollo en 1992, 2 años antes que PlayStation y Saturn. Estos 2 años de diferencia, en un momento en que la tecnología electrónica evolucionaba a una velocidad de vértigo, esto supuso una diferencia en cuanto a capacidades técnicas respecto a sus rivales enorme, habiéndose quedado la consola de NEC claramente desfasada respecto a las máquinas de Sega y Sony. Esto provocó que la mayoría de las desarrolladoras ignoraran por completo esta consola, quedando su catálogo totalmente ausente de juegos importantes. Es lo que pasa que cuando un proyecto llega tarde. El proyecto tiene que llegar en su momento.
Y claro, eso hay que saber leerlo. Y bueno, hay aquí un caso que llegó tarde. Pero llegó tarde porque puede haber salido en su momento. Y como vendían bien, pues prefirieron postergar. Joder, por el ruido de los vecinos. Prefirieron postergar el lanzamiento. Es lo que llega tarde. Al no poder trabajar con entornos tridimensionales complejos, la PC FX se especializó en juegos basados en vídeo, siendo la mayoría de su catálogo juegos basados en la animación japonesa, quedando totalmente huérfano de otros géneros. Al tratarse de un catálogo enfocado exclusivamente al público japonés, la PC FX nunca salió de esta región. Y aunque sobrevivió durante algunos años, sus ventas fueron ridículamente bajas. Y una consola que de haber salido en 1992 podría haber sido revolucionaria y competitiva, en 1994 resultó un fracaso completo. Con la PC Engine y su CD, NEC había estado en lo más alto del mercado japonés durante muchos años, pero una mala estrategia a la hora de lanzar su sucesora ha hecho caer a NEC hasta lo más bajo. El golpe fue tan brutal para NEC que nunca más lanzarían una consola, abandonando definitivamente la fabricación de consolas. La PC FX ha fracasado por la mala estrategia de NEC, pero en cierto modo la PC FX no ha sido más que una nueva víctima de la imparable PlayStation, que está destrozando de manera abrumadora a todas las consolas que se encuentran en su camino. A Sony ya solo le queda un rival, Nintendo, que todavía no ha mostrado sus cartas. Pero es sabido por todos que Nintendo lleva años trabajando en un proyecto secreto, de nombre en clave Project Reality, el cual se supone que incorpora la última tecnología en gráficos tridimensionales. Y cuando todos estaban esperando que Nintendo sacase su nueva máquina capaz de competir con PlayStation, Nintendo sorprendió a todo el mundo con una estrategia increíblemente arriesgada, lanzando un nuevo concepto de videoconsola totalmente revolucionario y adelantado a su tiempo 20 años. Vale. La Virtual Boy. Bueno, primero lo que voy a hacer es cortar el vídeo aquí ya. Porque yo pensaba, digo, cuando llegue la 64, pues pondré otro. O sea, cortaré el vídeo y empezaremos otra vez. Pero. Porque yo digo, seguramente será esta. No, pero primero saldrá la Virtual Boy. La Virtual Boy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Que hemos visto sobre todo la PlayStation. La de NEC, pero bueno, sobre todo la PlayStation, que es la gorda. Y como pues arrasó contra Saturn, sobre todo fuera de Japón. Y la cuestión, que bueno, que la Sega se quedó para la lucha, para los juegos de lucha. Y dicho esto, pues nada, gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Ahora ya toca darle like, compartir y suscribirse a mi canal y a su canal también, sobre todo a su canal, porque aquí estamos muy modestos. Y nada, lo dicho, que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.